Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta semana de clase. Yo les hablaré un poco sobre el concepto de la deserción escolar en El Salvador. La deserción escolar en El Salvador es un fenómeno complejo que involucra la salida prematura de los estudiantes del sistema educativo antes de complementar su ciclo o nivel educativo. Este problema afecta principalmente a la educación secundaria, aunque también se observa en los primeros niveles de la primaria, especialmente en comunidades rurales y áreas marginales. Entre las principales causas de la deserción escolar en El Salvador se encuentran pobreza. Muchos estudiantes abandonan la escuela para trabajar y ayudar a sus familiares a cubrir necesidades básicas, el costo de los materiales, uniformes y transporte. También una barrera significativa, violencia e inseguridad. Las pandillas y violencia en varias regiones del país efectúan directamente la comunidad educativa, creando un ambiente de inseguridad que hace que muchos padres prefieran que sus hijos no asistan a la escuela. Falta de infraestructura. La insuficiencia de infraestructura adecuado en muchas escuelas, así como la escasez de recursos educativos, dificulta el acceso a una educación de calidad. Ese es sobre el concepto de la deserción escolar en El Salvador. Ahora vamos a hablar sobre recordar la deserción escolar en El Salvador. Recordaremos basado en la deserción escolar en El Salvador. Hace referencia a la reflexión o análisis sobre razones, consecuencias y factores que contribuyen al abandono escolar en el país. En contexto se examinan tanto los aspectos personales de los estudiantes como la falta de motivación o dificultad académica, como los factores sociales, económicos y estructurales, como la pobreza, la violencia, la falta de infraestructura escolar adecuada a la necesidad de trabajar. El acto de recordar puede implicar una mirada retrospectiva para comprender cómo estos factores han influido en la decisión de muchos estudiantes de abandonar la escuela, así como para identificar posibles soluciones o políticas públicas que pueden reducir la tasa de deserción escolar. Este análisis también puede involucrar la revisión de estudiantes y estudios previos con el fin de abandonar el problema desde una perspectiva más profunda. Tengan muy buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de la desertación escolar en El Salvador. Como muchos ya lo conocen, la desertación escolar se refiere a la falta de jóvenes y niños que asisten a los centros escolares en El Salvador. En El Salvador existe una gran tasa de analfabetismo en jóvenes y niños, también en adultos. Pero en este caso vamos a hablar sobre los niños y los adolescentes. La desertación escolar se refiere a que muchos niños abandonan sus estudios por muchas causas que están afectando su hogar, su entorno familiar. También una de las causas viene siendo como la violencia que reciben en el hogar, el maltrato verbal. Puede ser también el bullying escolar, que eso afecta y hace que los niños ya no quieran asistir a la escuela y dejan sus estudios sin culminarlos.
También la migración a ellos les afecta porque si sus padres se van, ellos también retornan de su país. Ellos buscan una migración junto a sus padres y abandonan sus estudios. Otra causa también viene siendo que cuando ellos tienen padres que son maltratadores e incomprensibles, los mandan a trabajar al área de la calle, a vender dulces, galletas, fruta, para llevar el sustento a la casa. También los padres son los causantes de que muchos jóvenes y niños ya no asistan a los centros escolares. Todas estas causas afectan en gran manera a los niños y adolescentes en El Salvador. Y eso llama mucho la atención porque el estudio es un derecho de todo niño y de todo joven. Buenas tardes compañeros y maestra, soy Edgardo Cubillas y hoy les hablaré sobre algunos motivos de la deserción escolar en El Salvador. Comenzando con el primer punto, exclusión entre alumnos. Como dice el texto, dentro de las aulas los estudiantes tienden a excluir a otros. Esto pasa cuando los grupos de amistades están bien consolidados y solo incluyen a los que concuerdan con sus estándares sociales. Cuando hablo de los estándares sociales, es que si ese alumno presenta cosas como que sea relajo, bromista, inteligente y entre otras cosas, se le vaya a ver como con buenos ojos. Mientras que personas que no predominan una de estas cosas, se les deja al lado. Por mi parte, yo viví esto, esta exclusión, ya que yo no suelo interactuar o hablar con otros compañeros. Aunque cabe decir que no me solía importar. Los maestros han tratado de evitar eso y la mayoría de veces no lo consiguen. Cuando digo que los maestros no lo han tratado, ya sea como lo han hecho por encima o lo han intentado y a la larga no hay frutos. Y en mi caso eso pasó. Continuando con la situación económica. Muchas familias salvadoreñas no pueden sostener los gastos escolares, camisas, libros, cuadernos, útiles, debido a su poca capacidad de autoabastecimiento. Para atender esto hay que ver un poco el parámetro de El Salvador. El país es actualmente una de las repúblicas pobres del continente americano. Es decir, es bastante frecuente ver zonas rurales, suburbanas o marginales. Y es curioso porque también es es el país más densamente poblado y el más pequeño del continente. Y hay un caso de una joven de Aguachapán en que tuvo que dejar de estudiar por su crisis que vivía su familia, como que era financiera, ya que la madre había quedado sin trabajo y tuvo la obligación de dejar de estudiar y cuidar de sus hermanos menores. Y eso que sus calificaciones eran bastante buenas, pero debido a esta crisis tuvo que dejar de lado este sueño para dedicarse a cuidar cosas, dedicarse esta cuestión. Cosa que es bastante común en zonas rurales, cabe decir. Continuando con el tercer punto, falta de insumos. En la mayoría de las escuelas salvadoreñas no presentan las infraestructuras necesarias, centros de computación, bibliotecas, zonas recreativas,
Esto provoca que el estudiante se decepcione al no cumplir con sus expectativas. Por mi parte, en donde mi escuela anterior no presentaba centro de computación o zonas recreativas como tal, pero no le solía prestar atención a esos detalles, cosa que actualmente son importantes. Y una cosa importante es que este punto, como el primer punto, no son motivos determinantes para que el alumno deserte, ya que en mi caso, al no presentar este tipo de cosas, no me solía importar, ya que solamente llegaba al, al colegio de escuela a estudiar. Continuando con el cuarto punto, bajo rendimiento académico. Muchos jóvenes desertan de las escuelas, ya sea por cuestiones personales o familiares. Cuando digo de cuestiones personales, ya sea que el alumno presente frustración al estudiar o sienta desinterés en ello. O familiares, ya que en su familia sea inestable, no le den la motivación que le gustaría, o que los valores no hayan sido correctamente incorporados. Yo con, en mi en donde yo estudiaba anteriormente, yo conocí a un compañero y que solamente llegaba al salón a perder el tiempo, a jugar, no se esforzaba en sus notas, y tampoco le importaba completar o llevar trabajos. Y eso es un claro ejemplo de desinterés. Y de cierto punto también puede ser un ejemplo familiar, ya que en algunas conversaciones yo escuchaba de que él ya tomaba y fumaba. Y eso se podía interpretar como que los valores familiares no fueron incorporados, como, mejor dicho, establecidos correctamente en él. Y cosa que yo la veía. Y que siendo sincero me impactaba. Y para finalizar con el quinto punto, que dice que el embarazo temprano, este acontecimiento es relevante, ya que los jóvenes sin conocimiento previo del acto sexual están obligados, sobre todo el adolescente, a dejar de estudiar y dedicarse a cuidar a su niño. Yo en séptimo conocí a una compañera que al principio era normal, pero que después cuando entró la pandemia, ella que a pesar de ya tener su novio, decidieron ser padres. Me impactó, la verdad me impactó. Y hoy en día ya tiene su niño. Y cuando digo que sobre todo la adolescente es la que deja de estudiar, es que ya sea porque siente pena de presentarse, porque no puede, porque no tiene tiempo al dedicarse a cuidar a sus niños. Y en el caso del adolescente, si en verdad le importase, si en verdad le importase, dejaría de estudiar para trabajar, para brindarle un buen futuro a su hijo. Y eso sería todo. Gracias por escuchar. Buenas tardes, en esta ocasión les voy a hablar sobre la deserción escolar en El Salvador. Vamos a tocar algunos puntos importantes. Dentro de la agenda que vamos a tratar está la historia, cómo ha venido surgiendo, ¿verdad?, a lo largo de los años, las causas principales que han originado a la deserción, las estadísticas, vamos a tocar algunas por departamento que se han venido dando a lo largo de los años.
vamos a ver un caso real de una persona pues que abandonó sus estudios, vamos a ver la razón del por qué, ¿verdad? Vamos a tratar también las propuestas para minimizar esta problemática. El primer punto es la historia. A lo largo de los años, el fenómeno o la situación de la deserción escolar ha venido en aumento. Sobre todo se disparó en la década de los 90 debido a diferentes razones, ¿verdad? Debido a la delincuencia, el fenómeno de las maras, la desintegración familiar, pero cada una de esas causas ya las vamos a ir analizando. El punto número 2, justamente de las causas, ¿verdad? El desplazamiento forzado, que sería la primera causa, que es cuando una familia se ve forzada por diferentes razones a trasladarse de domicilio. Entonces, en ese caso, pues, los niños tienen que abandonar los estudios porque pues se tienen que mover hacia otro lugar y ese traslado pues les dificulta poder continuar. Luego está la migración, sobre todo en la década de los 90 e inicio del 2000, que por diferentes razones de problemas de inseguridad, etcétera, muchas familias tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos para buscar una vida mejor y tener mejores ingresos y mejor pues seguridad de la que tenían aquí en el país. Luego dice trabajo. Esto se refiere que a veces hay ocasiones en que a muy temprana edad los chicos tienen o se ven en la necesidad de comenzar a trabajar porque lo que hay de ingresos en su casa no alcanza para el sustento diario. Luego están las dificultades económicas, que también va arraigado a eso, ¿verdad? Luego el problema de la pandemia que tuvimos en el 2020, luego que comenzó eso digamos, a minimizarse el problema de la pandemia, pues muchos alumnos, muchos niños tuvieron que dejar los estudios porque ya no pudieron seguir con el estudio, ya no pudieron continuar donde estaban, tuvieron que ponerse a trabajar, etcétera, ¿verdad? Algunos pues se enfermaron, incluso puede ser que algunos hasta padecieron de fallecimiento y por la misma enfermedad ya no pudieron continuar. Luego factores familiares como desintegración familiar, violencia intrafamiliar, y por último tenemos el bullying, que es un fenómeno que en los últimos años también se ha estado dando con bastante auge, debido a pues, problemas siempre relacionados a los problemas que hay en el hogar, ¿verdad? Como tercer punto están las estadísticas. Se dice que el 40% de niñez y adolescencia en edad escolar estaba fuera del sistema educativo en el 2022. Solo en ese año el Ministerio de Educación reportó 822.174 personas entre 0 a 18 años que, pese a encontrarse en edad escolar, no estaban inscritas en ningún centro escolar. Esto representó el 40.38% de la población de este grupo etario. Entonces, como podemos ver ahí, ¿verdad? En la gráfica, en las edades entre 0 a 20, cómo es que van variando las cantidades de personas que no estaban ni siquiera inscritas en un centro escolar o en un colegio. Como parte de las estadísticas también, ¿verdad? Analizamos la tasa de deserción escolar interanual en 9º grado por departamento entre el año 2014 al 2016. Entonces, si ustedes pueden visualizar aquí en la tabla, por ejemplo, en el caso de la Unión, el porcentaje aumentó significativamente porque en el 2014 era 30.5%, pero en el 2016 era 33.7%. Entonces aquí podemos evidenciar, ¿verdad?, el salto que hubo desde 30 hasta 33, casi el 34%. Luego podemos evidenciar también el caso de Morazán.
Morazán tenía en el 2014 un 24.3%, pero luego en el 2016 un 27.5%. Entonces estamos hablando de más de 3% en aumento. Y así igualmente podemos analizar el caso de San Vicente, por ejemplo. San Vicente tuvo una reducción del 2014 al 2015, pero en el 2016 otra vez volvió a aumentar más de 6%. Entonces, aquí vemos solo en el transcurso de 3 años cómo ha ido variando el porcentaje de la deserción a nivel nacional, ¿verdad? Por cada departamento. Bien, luego después de las estadísticas tenemos los casos reales. Entonces vamos a analizar ahorita un caso de una persona que tuvo que abandonar sus estudios a muy temprana edad. Entonces, como no contaba con el apoyo de ningún familiar, papá y mamá, pues tuve que dejar la escuela pues, por motivos económicos. A veces nos toca, pues es prioritario, ¿verdad?, conseguir alimentos que estudiar cuando no se te da la oportunidad. Don Marvin tiene 29 años. Él trabaja actualmente como mecánico de la ruta 11C. Cuando tenía 14 dejó de estudiar por falta de dinero, pues no contó con el apoyo suficiente para continuar el 8º grado. En realidad en aquel entonces había que comprar que libros, que uniformes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchos gastos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, como no contaba con el apoyo de ningún familiar, papá y mamá pues dedicados a criar a mis hermanas, entonces todo eso fue lo que me ayudó a tener que buscarme la vida por mi propia cuenta. Fue bastante difícil, pasé bastante tiempo frustrado porque ver que tu generación se gradúan, que algunos van a la universidad, entonces eso te genera frustración más que nada, ¿verdad? Aquel resentimiento de que si a mí me hubieran apoyado, ¿qué hubiera sido de mí? El caso de Marvin muestra la realidad de la deserción escolar en El Salvador, que por años ha golpeado el futuro de muchos salvadoreños. Estudios realizados por la Universidad Francisco Gavidia revelan que de cada 10 estudiantes de educación básica, solo 4 van a educación media, 2 a la universidad y solo 1 se gradúa. Y bueno, lo preocupante de nuestro sistema educativo salvadoreño es justamente la deserción en tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno, que es una edad compleja, donde se está desarrollando el joven, donde hay cambios en su vida. Justamente en ese nivel perdemos 6 de cada 10 niños. Es una cifra muy alta. ¿Qué camino toman los jóvenes que dejan la escuela? Se unen a las pandillas, emigran o buscan trabajos de baja calificación o subempleo. Los datos más recientes sobre deserción escolar publicados en la página del Ministerio de Educación son del año 2020. En ellos se refleja que el 2.5% de estudiantes en educación básica de tercer ciclo dejaron las aulas, el 9% educación media y el 10% de educación en adultos. Además, según las estadísticas, son los hombres más que las mujeres quienes dejan los estudios. Por ejemplo, en tercer ciclo, el porcentaje de estudiantes femeninos que desertaron fue del 1.9% versus los estudiantes masculinos, que fue del 3.1%. En la educación media, 6.7% las mujeres y los hombres 11.3%. Existen razones externas e internas por las que un joven deja de estudiar. Entre las razones externas está la económica, violencia, inseguridad, movilidad o bullying. Y entre las razones internas está la falta de comprensión, problemas pedagógicos o didácticos. Marvin, por su parte, decidió volver a estudiar siguiendo el ejemplo de su entonces compañera de vida, quien se graduó bajo la modalidad flexible. Sí, ha sido bastante difícil, pero cuando uno sabe lo que quiere, uno lo busca y lo logra. ¿Hasta qué grado has llegado ya? Actualmente
estoy cursando el primer año de bachillerato y nomás salir de acá, llegando a la casa, entonces yo agarro mis libros. Incluso acá cuando tengo algún tiempo libre, lo tomo para hacer mis tareas. La deserción escolar no tiene repercusiones únicamente para el alumno que dejó las aulas, sino también para el país. Y cuando una empresa decide invertir, una de las cosas que analiza es la escolaridad promedio del país y la disponibilidad de ingenieros y doctores. La brecha que tenemos es muy alta, tenemos pocos ingenieros disponibles y eso impacta en la productividad del país. Marvin planea llegar a la universidad y estudiar ingeniería industrial, a la vez que asegura que intentará ser un buen ejemplo a seguir para sus dos hijos. Con imágenes de Brian Rivera y edición de Salvador Martínez para el noticiero, Ingrid Castellanos. Bien, vamos a continuar con la temática y vamos a analizar algunas propuestas para minimizar la deserción escolar en El Salvador. Entonces vamos a ver otro pequeño video donde nos habla de las propuestas que hace el gobierno de El Salvador dentro de los proyectos realizados por el Ministerio de Educación. El Salvador ha experimentado una transformación notable en su sistema educativo al reducir la deserción escolar en un 99.29% en 2023, según datos oficiales. Este resultado se atribuye al plan de seguridad del presidente Nayib Bukele, que ha generado un ambiente de tranquilidad y paz entre los salvadoreños. Es por la seguridad que está habiendo ahorita en el país, por el bajo delincuencial que está, por el buen plan territorial que ha habido del gobierno. Es por eso que ahorita ya no haya deserción y el control que tienen sobre las escuelas también. Anteriormente, las escuelas eran utilizadas como bastiones y centros de reclutamiento de las pandillas, que llevó a la deserción y hasta asesinatos de estudiantes y profesores. Sin embargo, las mejoras en seguridad han devuelto la confianza a las comunidades, con las escuelas nuevamente llenas de jóvenes. El país ve cómo la esperanza y la educación se convierten en pilares claves para un futuro más seguro y prometedor. Y uno como padre de familia no se atrevía a mandar a los niños a clase, pues, porque algo malo le podía suceder. Hoy estamos más tranquilos. Ahora sin problema. Sí, sin problema, podemos salir. Es más, aseguran que la entrega de beneficios como alimentos, útiles, las mejoras en los centros educativos y la entrega de computadoras y tablets también incentivan a la comunidad educativa. El uniforme, el cuaderno y todo eso, pues ya está bien, porque eso digo yo les ayuda a los niños a ir mejor a la escuela. Algunos creen que el pequeño porcentaje de deserción que aún existe está más vinculado al tema de la metodología de aprendizaje. La seguridad está mejor, pero quizás tiene que ver mucho con las familias. Entonces, con las familias y también con la intención de los profesores, porque yo tuve muy buenos profesores ahí que estaban siempre intentando hacernos comprender y otros que directamente no les interesaba. Sin duda alguna, el factor seguridad ha sido muy importante para esta reducción. Solo para hacer una comparación, en los primeros 5 años de la gestión del presidente Nayib Bukele se reportaron 4.300 homicidios, comparado a los más de 11.000 homicidios reportados solo en los primeros 2 años del expresidente Salvador Sánchez Serén, de los cuales 7.000 habían sido en contra de jóvenes y niños de 15 a 34 años. Desde la Libertad de El Salvador, Alonso Castillo, Munición de Mar. Bien, con esto podemos abordar América Latina es un territorio rico en minerales y metales. Desde la conquista española en 1400. Bien, sigamos. Con esto podemos abordar las propuestas para minimizar el impacto de la deserción escolar. Si bien es cierto, han disminuido considerablemente, sobre todo en la gestión del gobierno de Nayib Bukele, pero no se ha logrado llegar a 0% de deserción escolar. Ahora, las propuestas que mencionaba en el video son muy buenas, pero sin embargo todavía hace falta más, otro tipo de propuestas que pudieran venir de parte del gobierno, que apoyara más económicamente a las familias salvadoreñas, entre otras cosas, ¿verdad?, para realmente llegar a una deserción escolar donde
se anularía por completo. Bien chicos, con esto hemos concluido la clase de hoy. Los espero el día de mañana.